Bueno, buen día, como dijo el teniente coronel, soy el mayor Bousigue, soy de Fuerza Aérea, hoy es el día de la Fuerza Aérea, ¿sí? Después, vamos a hablar de voluntariado. Me tocó desde el inicio de la pandemia estar en la coordinación del voluntariado en Córdoba, así que hemos aprendido mucho a través de estos meses, ¿sí? La primera pregunta que nos hacen, y se van a encontrar en cada lugar, normalmente cuando hay una emergencia, y nos pasa inclusive en nuestras instituciones, ¿sí? Nos aferramos a lo que conocemos, nos aferramos a la estructura que tenemos, ¿sí? Y como no le damos entidad o no le damos gran importancia a lo que es algo que nos parece ajeno, como el voluntariado, ¿sí? Más cuando lo tenemos que armar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que vamos a tener cuando lleguemos al lugar donde nos va a tocar armar los COE y demás, ¿sí? Es, che, ¿para qué queremos el voluntariado? Les va a pasar llegar a una comunidad que todavía no les pasó nada, no tienen casos o tienen muy pocos casos y la van manejando con personal del hospital y demás. Y entonces preguntan ¿por qué el voluntariado? ¿Sí? Bueno, básicamente ahí dio una de las respuestas es no nos podemos agarrar de las estructuras cuando tenemos que enfrentar la pandemia, ¿sí? La realidad es que la estructura sanitaria, la estructura social y demás que tenemos normalmente o está casi borde del colapso, ¿sí? Con lo normal, ¿sí? Así que cuando empieza la pandemia normalmente no puede dar respuesta y menos con la velocidad que se requiere, ¿sí? Identificación rápida de casos y demás. Entonces necesitamos sumar gente a ese voluntariado o armar el voluntariado. Y por otro lado, ¿sí? El hecho de juntar o con las estructuras que tenemos hacer frente a la pandemia va a lesionar todo lo que tenemos que sostener con esa estructura. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que nos dio en Villa Dolores, ¿sí? Cuando llegamos estaban seguros, se conocían entre ellos, la estructura sanitaria que tenían, pero era la estructura del hospital, el único hospital regional de toda Tras la Sierra. O sea, un infectado en ese grupo nos podía significar el dejar de tratar todo el resto de las patologías de todos los habitantes de Tras la Sierra, porque era el único hospital regional, ¿sí? Entonces, buscamos no solo aumentar nuestra capacidad de respuesta a la pandemia, sino con el voluntariado, sino dejar desconectar a ese grupo que es muy importante, es personal esencial, ¿sí? Que no podemos involucrar en testeos y en tareas que son simples, no fáciles, simples, ¿sí? De fácil capacitación, ¿sí? Para poniendo en riesgo todo el resto de la estructura sanitaria, el resto de las patologías y demás. O sea, para que tengan en cuenta, teníamos cirujanos y terapistas hisopando. Una cuestión, ¿sí? Que es de locos, es descabellada a la hora de enfrentar la pandemia, porque perdemos mucha capacidad para poder tratar el resto de las patologías. Entonces, hay varias respuestas al por qué voluntariado, ¿sí? Pero primero van a tener que romper esa inercia y es normal que lo hagan. Ahora, desde el punto de vista positivo, como lo dijo acá el teniente coronel, el voluntariado tiene un factor emotivo. Digamos, la moneda de paga del voluntariado es su necesidad de ayudar, ¿sí? Y exige una gran planificación, ¿sí? Porque hay que canalizar bien esa necesidad de ayudar, ¿sí? Hay que canalizarla correctamente, ¿sí? Si no deriva en frustración, ¿sí? Y también nos juega en contra. Entonces exige un planeamiento un poquito más específico, ¿sí? Y una dinámica de mantener el estímulo continuo, ¿sí? De esa gente que está en pos de ayudar, ¿sí? Pero no regula, ¿sí? No tiene horarios. El voluntariado no tiene horario. Entonces viene a las 8 de la mañana, ¿sí? El voluntario quiere ayudar y pueden ser las 6, 7 de la tarde y si él no terminó la tarea y no va a haber problema. Va a venir con la sonrisa del deber cumplido, digamos, ¿sí? No pasa así muchas veces con el personal contratado. Y eso es una gran diferencia que se ve.
Entonces, el objetivo del voluntariado es proveer los recursos humanos necesarios en idoneidad y cantidad para sostener el esfuerzo de funcionamiento de los sistemas prehospitalarios, hospitalarios y de acción social. ¿Sí? Y ahora vamos a aumentar un poquito ese radio de acción que tiene el voluntariado. ¿Sí? Prehospitalario, o sea, todo lo que es antes de llegar a los nosocomios, ¿sí? Todo, tratando de mantener a toda la población en sus casas, o sea, el control, la concientización, ¿sí? El poder solucionar todas las novedades de las personas para que no salgan de sus casas y sigan contagiando y propagando el virus, ¿sí? Eso es prehospitalario, ¿sí? Lo hospitalario, ¿sí? Desde la asistencia en triage y demás en nosocomios, y muy importante, todo el daño colateral de esta pandemia, el aspecto social, ¿sí? La economía, ¿sí? La pérdida de trabajos y demás, que deriva también en ayudas que pueden ser sobrellevadas con el voluntariado. Bueno, acá tenemos una estructura, esto es una estructura modelo, dependiendo de dónde vayan, ¿sí? De la cantidad de población que tenga esa comunidad, ¿sí? Pero básicamente un voluntariado, la mesa de voluntariado, ¿sí? Tiene una parte de operaciones, ¿sí? Una parte personal y material en la logística y una integración de información, ¿sí? ¿Cómo empieza esto? Básicamente, cuando lleguen vamos a hacerlo lo más pragmático posible, cuando lleguen al lugar para formar la mesa de voluntariado, lo primero que tienen que hacer en la mesa de voluntariado es conseguir gente que sea del lugar, que tenga algún conocimiento de recursos humanos, ¿sí? Que tenga buenos contactos y empezar a generar bases de datos. ¿Base de datos de qué? Primero de las instituciones especializadas. Por ejemplo, una escuela de enfermería, un colegio de psicólogos, todo lo que a nosotros nos aporte una base de datos de personas que tienen una especialidad y una capacidad y una experiencia, ¿sí? A nosotros nos va a venir muy bien, y de ahí empezar a tomar contacto con los responsables de esos lugares, ¿sí? Y que ellos mismos nos vayan generando voluntarios desde sus lugares, ¿sí? Esa es una forma de conseguir voluntarios desde las organizaciones. Y la otra es generar en una página web de la comunidad, ¿sí? Y hacer la difusión por prensa para que los voluntarios se anoten en forma individual, ¿sí? En las comunidades directamente hay una gran capacidad, un gran recurso humano. Tenemos médicos, por ejemplo, nos pasó acá tener médicos que habían dejado, hacía 3 meses, 4 meses, habían dejado de ser directores de hospitales, ¿sí? Tuvimos un médico que era director de hospital. Había manejado 90, 100 personas y ahora estaba libre. Y vino y se presentó como voluntario, ¿sí? Ese médico automáticamente nosotros tenemos que canalizarlo y verlo y decir, listo, hay que aprovechar al máximo el recurso humano. Pasó esa persona, que era una médica, la doctora Moriena, ¿sí? Pasó a ser la capacitadora de todos nuestros hisopadores, ¿sí? Con ella capacitamos más de 200 hisopadores, ¿sí? Entonces, un voluntario forma parte de la estructura, ¿sí? Armamos nuestra estructura, ¿sí? La mesa esta puede estar integrada por voluntarios, ¿sí? Una vez que nosotros las vamos armando y le vamos dando la tarea, terminamos definiendo la mesa con voluntarios. Y esos voluntarios generan otra estructura que es el voluntario que va al terreno, ¿sí? Y le va dando ese dinamismo. Entonces tenemos básicamente la convocatoria, ¿sí? Una vez que generamos todas estas bases de datos, ya sea por la web o ya sea por instituciones o organizaciones, ¿sí? Empezamos a llamarlos. Relevamos, a la mesa de voluntariado va a llegar necesidades. Básicamente el voluntariado es el músculo de la pandemia, entonces llegan necesidades de hacer operativos. ¿Y en el operativo qué necesitamos? Escribientes, hisopadores, extractores, ¿sí? Promotores de salud, todos tienen distintos perfiles, ¿sí? Nosotros los vamos, en base a las bases de datos que tenemos, los vamos llamando. Automáticamente que los llamamos, ¿sí? Vamos a tener que capacitarlos, ¿sí? Todo voluntario tiene que cumplir 5 requisitos, ¿sí? Llenar una declaración jurada,
tener un seguro, que es un seguro a nivel provincial, lo da el Ministerio de Salud, ¿sí? Un permiso de tránsito, porque el voluntario va a tener que ir y venir, ¿sí? Y si estamos en fase 1 dentro de esa comunidad y no hay restricción de movimiento, le vamos a tener que hacer un permiso de tránsito, ¿sí? La capacitación sí o sí le tengo que dar una capacitación de bioseguridad, de la tarea específica que voy a darles, ¿sí? Y por último, una identificación, ¿sí? Para que el voluntario pueda identificarse ante la comunidad. Entonces, automáticamente que nosotros lo convocamos, hay un ente dentro de la mesa de voluntariado, recepción, ¿sí? Que hace que primero constata la identidad del voluntario, ¿sí? Le hace firmar la documentación, ¿sí? Le hace la gestión del seguro y lo encamina hacia la capacitación. ¿Qué tenemos en la mesa de capacitación? Tenemos que agarrarnos de lo que ya tenemos, por ejemplo, Cruz Roja, distintas entidades como escuelas de enfermería, consejo médico, lo que tengamos a mano vamos a citar para poder capacitar al resto del voluntariado, ¿sí? Cruz Roja, por ejemplo, en bioseguridad, o el DUAR, ¿sí? Nosotros utilizamos nos ayudamos con el DUAR, ¿sí? Ellos nos capacitan en bioseguridad, ¿sí? De este voluntariado, ¿sí? Entonces es una cuestión muy dinámica, tenemos que ir tomando de cada una de las instituciones las capacidades que tiene y potenciándolas con el resto del voluntariado, ¿sí? Y automáticamente, una vez que hacemos la convocatoria y acorde a la necesidad imperiosa o con más tiempo, ¿sí? Hacemos el empleo directo de ese voluntario. Vamos a traducirlo en un ejemplo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Tengo un videito para mostrarles, pero básicamente llegamos a una comunidad que está, vamos a darle el ejemplo de Villa Dolores, llegamos, la comunidad estaba en llamas, primero llegamos con voluntarios y después tratamos de generar voluntarios dentro de esa comunidad para darle autonomía, ¿sí? Entonces, cuando llegamos automáticamente que empezamos a formar esta mesa y al voluntariado para ir a operar, le dimos la capacitación, ¿sí? de hisopado, ¿sí? Hicimos unas pequeñas prácticas, ¿sí? Y automáticamente se los emplea. Mañana a tal hora, ya directamente al operativo con alguien que tiene un poco más de experiencia y usamos el mismo criterio que tenemos en nuestras instituciones, ¿sí? Ponemos a alguien con experiencia y que controle con alguien que recién está empezando. Y vamos formando la experiencia de voluntariado, ¿sí? Esa mesa también tiene que registrar, tiene que tener a alguien que registre, ¿sí? El voluntariado, de acuerdo a la ley de la provincia de Córdoba, el que lleva el registro del voluntariado, ¿sí? El registro de voluntariado es Defensa Civil. Así que si tenemos un representante de Defensa Civil en el lugar, ¿sí? Directamente lo abocamos a llevar el registro del voluntariado. ¿Por qué llevar el registro de voluntariado? ¿Sí? Por muchas razones. Primero, razones pandémicas. En las comunidades chicas, ¿sí? Puede pasar de que el voluntario que llega, como nos pasó en varias comunidades, ¿sí? Haya tenido algún tipo de contacto con algún positivo o contacto de contacto, ¿sí? Y estamos metiendo dentro de nuestra estructura para combatir la pandemia a alguien que nos va a propagar el virus dentro, ¿está bien? Entonces esa es una, hay que controlar, ¿sí? Quién está entrando, qué contactos tuvo, dónde vive y demás, ¿sí? Nos puede pasar, como nos pasó inicialmente, ir a hacer operativos en lugares donde, yo vivo acá, en la casa tal, ¿sí? Entonces, digamos, hemos aprendido mucho de eso y hay que reforzar ese registro. Por otro lado, la declaración jurada que firman y lleva el registro del Defensa Civil, ¿sí? Tiene varios puntos y hay que tener en cuenta que ahora tenemos los celulares y demás, ¿sí? Uno de los puntos es confidencialidad. Toda la información que el voluntario está trabajando, ya sea un voluntario que va a hisopar, como un voluntario que es informático y trabaja con las bases de datos de otras personas,
o de pacientes o de positivos, ¿está bien? Está trabajando con datos muy sensibles, ¿sí? Entonces la declaración jurada que está en el anexo 19 del protocolo de voluntariado, ¿sí? Ahí tienen todas las declaraciones juradas, eso está en la red, ¿sí? Está en la página de Córdoba, ¿sí? En el anexo 19 tienen ahí la declaración jurada, en el punto 4 establece la confidencialidad, o sea, el voluntariado no puede, ¿sí? No puede divulgar o sacar fotos durante los operativos ni ningún tipo de información de ese estilo, ¿sí? Se lo digo porque es el error o es una de las mayores causas de problemas en el voluntariado, y es por parte, es propio de tener la información, el tipo de información. Ustedes ven lo que se maneja en las redes, ¿sí? Y querer sacarse una foto con sus compañeros que están trabajando y por ahí están vulnerando este tipo de cosas. Ténganlo muy en cuenta. Sí, bueno, como les dije, el voluntario, el motor del voluntario es emotivo, ¿sí? Y es necesario mantenerlo caliente, ¿sí? Ese circuito, ¿sí? Entonces la motivación corre desde un reconocimiento, pasando por una actividad en conjunto, ¿sí? Pero siempre hay que tratar de mantener la motivación alta, ¿sí? Y más a la hora de trabajar, y no generar, digamos, tiempos muertos. Los tiempos muertos son letales y son enemigos en el voluntariado más que en los nuestros. Conocemos esos tiempos muertos de espera, ¿sí? Por eso exige una planificación mucho más certera en este caso, ¿sí? Y también descubrimos que un buen acompañamiento psicosocial, que pueden ser con mismos voluntarios psicólogos, ¿sí? Que vayan trabajando al voluntariado, porque nos podemos encontrar con gente que nunca ha trabajado en equipo. Hay gente que nunca ha trabajado en equipo y cuando empieza a trabajar es una eminencia trabajando en su conocimiento personal, pero no sabe trabajar en equipo, ¿sí? Y produce inconvenientes a la hora de trabajar, ¿sí? Bueno, básicamente de la mesa también tenemos que tener la infraestructura o el material, ¿sí? Hablando del racionamiento para ese voluntariado, el transporte, la limpieza y otros. Acá empieza a haber algunos temitas dentro de los municipios, ¿sí? Porque dicen, che, voluntario come, sí, come, ¿sí? Y también se transporta y hay que generar ese transporte y necesita dentro de la escuela o donde vas a testear una limpieza bastante exhaustiva, entonces hay que contratar un buen servicio de limpieza, ¿sí? Una limpieza muy exhaustiva, ¿sí? Porque va a tratar con el coronavirus continuamente, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que hay que empezar a ver y poner en la balanza, ¿sí? Pero tengo un voluntariado que no mide su trabajo, ¿sí? Y tengo gran cantidad de voluntarios que me da una gran capacidad. Básicamente todas las bases de datos se van a integrar acá. Integración de información. ¿Y qué es eso? Básicamente en Córdoba, en el COE Central, en el voluntariado de acá de Córdoba, tenemos 4 a 5 informáticos voluntarios. Vuelvo a decir, una vez que toman conciencia de la capacidad que están teniendo a la hora de sumar voluntarios, por ejemplo, nosotros sumamos gente que son ingenieros en sistemas, programadores que cobran, o sea, en su vida cotidiana, tienen un buen pasar, ¿sí? Y vienen de voluntarios y a la hora de trabajar tienen una capacidad tremenda, tremenda, y son voluntarios. Entonces, esos voluntarios son los que tenemos en este momento trabajando y moviendo el centro de procesamiento o de integración de información dentro del voluntariado, ¿sí? Bueno, como ya les dije, el reclutamiento se hace en los formularios, la clasificación de los voluntarios inscriptos. Cada vez que hacemos la base de datos los tenemos que clasificar por perfiles, ¿sí? Básicamente los perfiles son en salud, en logística, ¿sí? En administrativo, informático, ¿sí? Tenemos en propósitos generales, por ejemplo, los que vamos a utilizar para lo que es concientización, para lo que es control, ¿sí? Pueden ser de propósitos generales, profesores de educación física y demás. Tienen que ser con un buen manejo, por ejemplo, para hacer distanciamiento físico en lo que es bancos, para el cobro de IFE, para el cobro de los jubilados y todo demás, que son lugares, momentos
sensibles, en que se amontona o se aglomera mucha gente, ¿sí? Necesitamos gente que sepa comunicar. Puede ser de propósitos generales, pero por ahí un comerciante, nosotros descubrimos que los comerciantes, los profesores de educación física, ¿sí? Y demás, tienen un buen ejercicio de manejo de personal a la hora de generar, digamos, un control en filas y demás, ¿está bien? Y pueden llegar a la gente. Lo más importante para enseñarle a ellos es la empatía, ¿sí? Generar empatía con el otro para que no genere rechazo las medidas que le van a pedir de separación. Una vez que se crea la base de datos, ¿sí? Está lo que es convocatoria, ¿sí? La capacitación, como les dije, el espectro que podemos tener con voluntarios es enorme, ¿sí? Dentro de nuestra comunidad tenemos una gran capacidad, ¿sí? El espectro va desde manejo de alimentos, por ejemplo, a inicio de pandemia teníamos entre 40 y 60 personas, voluntarios que estaban en el banco de alimentos, ¿sí? Preparando un dato, ¿sí? Sí, un dato es que los comedores duplicaron, ¿sí? Duplicaron la cantidad de gente que va a los comedores. 55.000 personas dentro de Córdoba se alimentaban en comedores, ¿sí? Al principio de pandemia en la fase 1. ¿Sí? Esto causó que necesitábamos, le estoy tratando de dar una idea de cómo se resienten las estructuras que normalmente están aguantando 25.000 personas para darle de comer, ¿cómo hacen para poder darle de comer a 55.000 en pandemia? Bueno, básicamente con voluntarios. Entonces sumamos 60 voluntarios que preparaban las comidas en los bancos de alimentos, ¿sí? Que su perfil era logístico, ¿sí? Aquellos que habían trabajado en alguna empresa logística o de mantenimiento y demás, ese perfil lo utilizamos para hacer lo que es el banco de alimentos. Ayuda humanitaria, cuidado del cuidador, ¿sí? El control, conductores, distanciamiento físico, hisopados, geriátricos. Lo que es en geriátricos, por ejemplo, es muy específico. El geriátrico necesita desde un cocinero, ¿sí? Pasando por un psicólogo, ¿sí? Un gerontólogo, y se puede buscar y encontrar, se encuentra dentro de la comunidad gente que está disponible con la necesidad de ayudar, ¿sí? Y con estas características, ¿sí? Cuanto más pequeña es la comunidad, tal vez menos capacidad tiene, pero ciertamente que la tiene. Bueno, todas las capacitaciones son integrales. ¿Qué quiere decir con esto? Todas las capacitaciones tienen bioseguridad, ¿sí? Todo voluntario tiene que tener conocimiento de bioseguridad. Tienen que tener género y tienen que tener manejo de discapacidad. ¿Por qué manejo de discapacidad? Córdoba tiene 400.000 personas con un cierto grado de discapacidad. O sea que en cualquier lugar que vaya a trabajar el hisopador, el distanciador físico, el que hace empaquetado de alimentos, se va a encontrar con una persona con un cierto grado de discapacidad en cualquier lugar, ¿sí? Y tiene que tener algunas nociones básicas, algunas herramientas de cómo tratarlo, ¿sí? Bueno, la documentación que ya refería, esto está como les dije, en el anexo 19, ¿sí? Anexo 19, el protocolo de voluntariado, ¿sí? Al final van a tener la declaración jurada para voluntarios. Constaten siempre los documentos, ¿sí? Hemos tenido varias sorpresas y entonces empezamos a exigir la fotocopia del documento, ¿sí? Para poder identificar claramente a la persona. Bueno, básicamente ahí no tenemos sonido, ¿sí? Pero básicamente lo que es un despliegue. Lo que estamos haciendo es una intervención donde se están haciendo hisopados y extracciones de sangre a todas las personas que conlindan o conviven cercanas a varios casos positivos que nos han llegado, digamos, a la epidemiología. Estamos haciendo un trabajo, digamos, que tiene que ver con una intervención barrial y a su vez lo que se considera microepidemiológicamente un relevamiento de los datos de personas en una situación vulnerable. Digamos, la particularidad de este lugar es que varias de las familias que residen en esta zona no tenemos forma de ubicarlas en cuanto catastralmente no hay registros.
Más del 70% o el 70% de la gente que está saliendo a los operativos en cada operativo, ¿sí?, es voluntario. En alguna medida, más o menos. Algunos son voluntarios puros, digamos, sí o sí, y otros son bioquímicos o demás, que los trajimos, ¿sí?, tienen un sueldo, pero ya están, o una beca, ¿sí?, y ya están más de voluntarios que contratados, ¿sí? Imagínense asumir ese peso con las estructuras normales, ¿sí? Por eso le digo, es importante, ¿por qué le doy todos estos? Van a ser sus argumentos a la hora de llegar y le van a preguntar, no, pero estamos bien sin voluntariado, ¿eh? No, aparte no tenemos la plata para el racionamiento, no tenemos... Y van a tener que dar esos argumentos, ¿sí?, para estar preparados porque lleva tiempo formarlo. Bueno, este es básicamente la integración del voluntariado. Este es uno de los primeros despliegues. Así salen los voluntarios. Algunos ya tienen experiencia en eso, ¿sí? Ahora se le vean los Wimos. Ahora sí, bajaron la calidad del transporte, ¿eh? Algo muy importante, ¿sí? Normalmente está la estructura o la logística formal y la informal, ¿sí? A eso le podemos llamar formal e informal. La logística formal, la que viene gestionada por el gobierno y demás, y la logística informal que podemos conseguir dentro de la comunidad. Por ejemplo, Villa Dolores teníamos un transportista que nos había prestado y nosotros solamente poníamos el combustible de la Sprinter donde se movían para hacer los operativos. Una concesionaria había dado su vehículo, dos vehículos, para también moverse y hacer los domicilios, los hisopados en domicilio, ¿sí? Tenemos gran capacidad y eso es muy importante. No es que estoy hablando de otra cosa que no sea voluntariado, estoy hablando de lo mismo, al darle estructura al voluntariado, ¿sí? Necesitamos darle estructura y muchas veces nos vamos a encontrar con, yo tengo 2 autos en la municipalidad. Bueno, listo, ¿y quién? Tenemos que salir y ver, ampliar nuestro espectro, ¿sí?, y ver que hay más capacidades dentro de la comunidad. Y por último, lo que es seguimiento, ¿sí? Como les dije, el voluntario hay que mantener ese vínculo en la mesa, tiene que haber una persona o 2 personas que se aboquen a seguir al voluntario. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Todo esto y empezar a reaccionar, ¿sí?, con algunos aspectos, ¿sí? Este es uno. Básicamente, generar videos. Es un solo ejemplo. Básicamente son generar videos de famosos, dándole el agradecimiento a los voluntarios, ¿sí? Es una forma, después otra es reunirlos, hacer reconocimientos, certificados, lo que sea, ¿sí?, para mantener al voluntariado motivado, ¿sí? Lo que más motiva al voluntario, ¿sí?, es el trabajo con las fuerzas, ¿sí?, con ustedes, es el trabajo con las distintas instituciones, ¿sí?, el trabajo conjunto, coordinado en pos de la pandemia, es lo que más motiva al voluntario. O sea, como nosotros nos han enseñado en nuestras instituciones, ¿sí?, las palabras pueden convencer, pero nuestro ejemplo, trabajando con ellos, va a arrastrar, ¿sí?, los va a motivar, ¿sí? Entonces, bueno, algunos ejemplos que nosotros utilizamos, ¿sí? Doña Valeria Massa. Hola, ¿cómo están? Soy Pacho, quiero felicitarlos, darles un abrazo. Bueno, no se escuchan bien, así que los vamos a pasar, pero básicamente era para mostrarles, ¿sí?, que distintos famosos daban su agradecimiento a los voluntarios de Córdoba. Pero también sabemos que nos gusta que nos digan gracias, que valoren. Por poner el cuerpo, más de 11.000 necesarios voluntarios en nuestra querida provincia. Básicamente, eso sería todo. Quedo a disposición para lo que ustedes tengan dudas, ¿sí? Van a generarse muchas dudas a la hora de empezar a trabajar e interactuar con voluntarios. Tienen que generar, primero,
la van a generarlo ustedes y después van a tener que generar también dentro de la mesa que ustedes vayan separándose, ¿sí?, del voluntariado, ¿sí?, dejar a los mismos voluntarios haciéndose cargo de la mesa. Es muy importante eso pase, ¿sí? Como por mí, no tengo nada más que tener que correr.